¿Dónde debo matricular a mi hijo para empezar a hacer homeschool? Esta es una de las preguntas que siempre me hacen y aquí en este video te voy a explicar lo que es el homeschool y cómo puedes empezar a hacerlo. Yo soy Vero y bienvenida a Aprendizaje en Familia. Para empezar, el homeschool no es un colegio, no necesitas inscribir a tu hijo en algún lugar para poder empezar a hacerlo, no es un método de estudio que tengas que aplicar con pasos específicos que tengas que seguir, es más bien un camino, otra forma en la que tus hijos puedan aprender muy diferente a la tradicional, ¿no? En la que tienes que llevar a tus hijos al colegio, ¿no? En algunas familias el homeschool, que es educación en casa, puede parecer un poco similar al colegio, puede imitarse, pero siempre tiene ciertas características, ¿no? Pero o sea, estás fuera del sistema escolar en la mayoría de los casos, excepto cuando optas por una certificación con algún colegio amigo o algo en específico en la que, bueno, entras al sistema, pero más bien en la forma en que se hace, tiene diferencias. Para empezar, no llevas a tus hijos al colegio, sino que tus hijos aprenden contigo en tu casa, o algunas familias pueden contratar a un tutor para que se les enseñe a sus hijos, pero características de homeschool es que es más personalizado o más enfocado al ritmo del niño, ¿no? Sí es cierto que algunas familias que hacen homeschool optan por llevar un currículo de repente muy similar o tal vez el mismo currículo que se lleva en el colegio, pero este currículo se adapta a las necesidades del niño, a las necesidades de la familia, a los ritmos de aprendizaje del niño, a las formas de aprender del niño, ¿no? Puede que el niño aprenda, ¿no? De acuerdo lo mismo que se aprende en el colegio, pero lo hace a su ritmo, de repente se cambian algunas cosas, de repente lo hace en otro horario, de repente lo hace... Es un poco más flexible. No estás matriculada en el colegio, no tienes que ir a un colegio. Algunas familias no dan exámenes, como es en mi caso. Yo no les tomo exámenes a mis hijos para ponerles las notas. Solo le pongo las notas porque he optado por una certificación con Colegio Sombrilla, entonces me piden notas, entonces solamente ahí pongo notas, pero no, mis hijos no tienen relación con eso. No califico o evalúo el aprendizaje de mis hijos en base a unas notas. Lo hago por otra forma. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de optar por este otro camino de hacer educación en casa? Para empezar, no necesariamente significa que tus hijos van a estar dentro de tu casa aprendiendo, pero hay beneficios. Por ejemplo, no son influenciados la mayor parte del tiempo por externos o otras personas de las cuales tú no ves lo que le dicen, cómo lo tratan y otras cosas más, ¿no? Sino que están más tiempo con ustedes, ¿no? Cerca a ustedes, aprendiendo de ustedes, a menos que, bueno, tengan un profesor virtual, pero aún así la mayor influencia viene por parte de los padres. Los padres asumen la responsabilidad al 100% de la educación de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Cuando tú los llevas al colegio, pues en los maestros quienes se encargan de enseñarles a sus hijos, ¿no? Y de asegurarse, a la par con los padres también, de que ellos pues puedan aprender lo que se les está enseñando. En este caso, en el homeschool, son los padres quienes asumen esa responsabilidad. Se encargan de que sus hijos aprendan lo que tengan que aprender, cubran sus necesidades de aprendizaje, vayan al nivel, ¿no? Por ejemplo, no hay nadie que le diga, bueno, señor, su hijo tiene dificultades para, no sé, leer, ¿no? Tiene dislexia o cosas así, sino que eres tú quien tiene que estar ahí al tanto, quien tiene que estar mirando, quien asume esta responsabilidad al 100%, ¿no? Y puede optar por recursos tanto como profesores, tutores, como cursos o talleres, como pueden ser también tú misma enseñándole a tu hijo o tu papá o su papá enseñándole a tu hijo, ¿no? Analizando, observando, estando presente más tiempo. Aquí siempre se menciona el tema de que si no eres maestra entonces no le puedes enseñar a tus hijos, y no, es totalmente falso, porque ¿quién conoce mejor a tu hijo que tú, ¿no? Tú como mamá conoces mejor a tu hijo, sabes cómo él aprende, sabes qué les gusta a él, y cuando lo tengas cerca pues vas a conocerlo aún mucho mejor, ¿no? Entonces, otro de los beneficios es que la relación con tu hijo, si el homeschool se hace de una manera correcta, la relación con tu hijo va a mejorar porque
van a pasar más tiempo juntos, van a compartir experiencias de aprendizaje juntos, van a poder ir más lento, porque bueno, otra de las desventajas del colegio es que pues tienen un horario estricto y rígido, entonces tienes que llevarlo a cierto tiempo y esto puede implicar no respetar los tiempos de tu hijo, como por ejemplo el tiempo en el que él se levanta, en el que él desayuna, el desayunar lento, ¿no? A su ritmo, a su tiempo, en el de conversar o mirar las cosas que están a nuestro alrededor, como la naturaleza y otras cosas más, y conversar sobre ellos. No, es como que ya rápido, tienes que ir al colegio, ¿no? Y eso se pierde, pero en el homeschool eso se gana. Se gana tiempo para pasar más tiempo con tu hijo, para conversar, para conocerse, para conversar de temas importantes, y eso enriquece el aprendizaje. Otra de las ventajas de ser homeschool es que se puede dar más tiempo a aquellas cosas que realmente le interesan a tu peque. Si bien algunas familias son un poco más estructuradas y tienen materias y horas y a tal hora hacen esto y a esta hora hacen esto, hay otras familias que son un poco más flexibles. O sea, el aprendizaje de tu familia puede ser adaptado según las necesidades de tanto de tu familia como las de tus hijos, ¿no? Entonces hay familias como la mía que somos un poco más flexibles, que no tenemos horarios, digamos, de aprendizaje como que a esta hora tienes que aprender esto, sino que en cualquier momento podemos encontrar un aprendizaje, o de repente mi hijo está más interesado en, no sé, en hacer natación, y pues la mayor parte del tiempo está haciendo natación y allí está aprendiendo otras cosas, ¿no? De manera transversal, algunas materias, pero no es que las dividamos, tampoco es que dividamos las materias. A veces sí lo hacemos, pero es de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, mi hijo mostró bastante interés en las matemáticas, entonces yo compré un currículo de matemática para enseñarle. Ahorita estamos enfocados en enseñarle a leer, y pues estamos enfocados en enseñarle bueno, yo, ¿no? Sílabas. Ahorita estamos en sílabas trabadas, pero no es que lo hagamos en un horario, sino que, no sé, a las 4 de repente tenemos un tiempito y le digo, a ver, vamos a practicar las sílabas trabadas, y hacemos un jueguito nomás y listo. O sea, eso puede durar hasta 5 minutos, 10 minutos y ya, se acabó, a menos que mi hijo pida más, ¿no? Pero ese aprendizaje tan pequeñito es sustancial, porque es totalmente personalizado, va al ritmo de mi hijo, está de acuerdo a la forma en la que aprende mi hijo, y cubre las necesidades de mi hijo o cubre los intereses de mi hijo, ¿no? En este caso, él no tiene un interés así súper profundo en aprender a leer, como lo tuvo con él, digamos, con aprender a hacer galletas, con aprender a hacer sobre el sistema solar y otros temas más, pero sí hay una necesidad que cubrir para protegerlo de un entorno en el que él está involucrado, ¿no? Es tan enriquecedor y es tan positivo porque pueden aprender lo que quieran, ¿sí? Y no necesitas saberlo todo para poder enseñarle a tu hijo. Y hay muchas razones por las cuales una persona decide hacer homeschool. Por ejemplo, una persona puede decidir hacer homeschool por enfermedad, ¿no? Porque su hijo no puede adaptarse, digamos, al ritmo al que va al colegio, porque ha sufrido bullying, porque tiene algún interés, no sé, como por ejemplo natación, y lo practica de manera profesional. Entonces el colegio es como que no le aporta nada a lo que él quiere hacer. O en mi caso, porque yo quería que la educación de mi hijo fuese personalizada, no que fuese a su ritmo, que él amara aprender. Y eso es una de las cosas o mis motivos por los cuales yo decidí no enviar a mis hijos al colegio y hacer homeschool, en mi caso homeschooling, porque quería que él amara el aprendizaje, ¿no? Y no que lo viera como algo, o sea, que poco a poco fuese perdiendo la magia de aprender, ¿no? Y que simplemente lo viera como un checklist de que ya tiene que hacerlo porque si no, de que supiera que aprender es hermoso, ¿no? Y que lo viviera cada día. Además que no estaba de acuerdo con el hecho de que los niños solamente puedan aprender de una forma, cierto aprendizaje de un currículum que alguien preparó, que alguien que no conoce a mi hijo preparó. No. El currículo, los aprendizajes que llevamos con mi hijo es totalmente personalizado. A veces yo preparo algunas cosas, pero son totalmente personalizadas para ellos, para nuestra situación familiar, para las necesidades que él tiene. Y bueno, se dice mucho que un niño no socializa, pero la verdad es que la socialización está en la vida real, no en un salón de 4 paredes donde solamente hay niños de tu edad y donde no puedes hablar a menos que un profesor te diga que puedes hablar, ¿no? Ahí no puedes socializar, a mi parecer, ¿no? Yo pienso que la socialización está cuando, por ejemplo, vamos al mercado y mi hijo le pide a la persona que vende
¿no? Lo que quiere, cuando saluda, cuando conversa con los vecinos, cuando conversa con sus amigos. Tiene muchos amigos y no solamente de una edad, de diferentes edades. Cuando conversa con los familiares, ¿no? Y socializa también. Hace poco salimos a vender mazamorra y arroz con leche porque ellos querían hacerlo. Y no tenía absolutamente nada de miedo de hablar de una persona adulta, ¿no? Y bueno, eso para mí es socializar en la vida real. Ahora, te he mencionado un poco sobre las formas, entre comillas, de hacer homeschool, pero es que hay tantas formas diferentes de hacerlo como familias diferentes hay, ¿no? Nadie va a hacerlo igual que yo porque yo tengo 3 hijos, varones, somos 5 en la familia, tenemos diferentes formas de pensar, tenemos diferentes costumbres, diferentes creencias que otras familias, ¿no? Y somos totalmente diferentes y por eso es que cada familia que hace homeschool lo hace de una manera diferente. Ahora, hay familias que son más estructuradas, como un homeschool muy estructurado, y luego hay familias que son un poco más flexibles, hasta hay familias que son unschoolers y unschoolers radicales, que llevan esto de la libertad a otros aspectos de la vida, ¿no? Y allí habría que diferenciar, ¿no?, con el libertinaje y la libertad de aprender, ¿no? O sea, y el hecho de que sean libres no significa que no se pongan límites, o que, mejor dicho, no se establezcan o no se recuerden los límites que hay, ¿no? O sea, los límites que ya existen de por sí. También hay familias que hacen world schooling, que son familias que viajan, ¿no?, y van aprendiendo de acuerdo al camino, pero, o sea, digamos que son, variaciones, porque cada familia es diferente, ¿no? Hay familias que viajan y su aprendizaje es totalmente diferente. Hay familias que viven en un campo y su aprendizaje es totalmente diferente. Hay familias que vivimos en la ciudad y nuestro aprendizaje es muy diferente, ¿no? Entonces, si empezamos a dividirlos, o sea, va a haber infinidad de formas de aprender, ¿no? Hay familias que decidieron hacer homeschool por temas religiosos, otros por temas de trabajo, que tienen que viajar y entonces no pueden quedarse en un solo lugar, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías que hacer para empezar a hacer homeschooling? Primero, no tienes que matricular a tu hijo. Primero tienes que informarte bien sobre las leyes, comunidades que existen en tu país, en tu zona, que hacen ya homeschooling o unschooling, ¿no? O que aprenden de otras maneras diferente a enviar a tu hijo al colegio. Y tendrías que informarte sobre las leyes, ¿no? Si es legal, o si es ilegal, está prohibido, o si, como aquí en el Perú, ¿no?, que no hay, un camino específico para certificar el homeschooling o el unschooling, pero sí hay otras formas de poder certificarlo, ¿no? Y qué es lo que tú quieres, cuáles son las necesidades de tu hijo. Establece tu propósito, por qué lo quieres hacer, ¿no? En mi caso, el mío está bien establecido. Yo quiero que mi hijo ame aprender, que aprenda a su manera, a su ritmo, personalizado, que aprenda lo que él quiere aprender. O sea, si él quiere, estudiar todo este año, como ha sido, sobre el sistema solar y pasársela dibujando sobre eso y así aprendiendo, así será, ¿no? ¿Cuál es tu propósito, no? Mi propósito es que él pueda, en mi caso, reforzar o centrar el aprendizaje en Jesucristo. También es uno de mis propósitos importantes. Entonces, eso no le van a enseñar en el colegio, ¿no? Le van a dar, van a enseñarle muchas cosas en el colegio, ¿no? Y esas cosas no están centradas o están centradas en otro propósito, porque ese currículum lo creó otra persona con otras intenciones, no con las intenciones que yo tengo, ¿no? O las que yo deseo para mi hijo. ¿No? Que él pueda, ser libre de poder aprender lo que él desee, que él pueda tener en cuenta su propósito divino, ¿no? El potencial que él tiene de poder lograr cuantas cosas él quiera lograr, el potencial de algún día, de prepararse en esta vida para poder algún día llegar a ser como su Padre Celestial. Son cosas que yo le quiero enseñar a mi hijo, o sea, que yo quiero que él sepa, que él conozca, ¿no? Que él pueda formar su propio testimonio y que él pueda, amar el aprendizaje. ¿Cuál es tu propósito para hacer homeschooling? Y más que nada, principalmente, es establecer bien tu propósito, porque una vez tú tengas tu propósito, cualquier obstáculo que se atraviese, no es como que lo vas a usar como una excusa y decir, ya no puedo hacer esto por eso, sino que
vas a tratar, si tu propósito es lo suficientemente fuerte, como en mi caso, pues vas a encontrar una salida para poder saltar cualquier obstáculo. Por ejemplo, el tema legal, ¿no? En Perú, digamos que no hay un camino legal para hacerlo, pero no es ilegal hacerlo. Entonces yo traté de buscar las formas posibles por estar totalmente prevenida para cualquier situación, ¿no? Tengo mis evidencias, tengo mi certificado de estudios, o sea, mi hijo tiene su certificado de estudios, mis hijos están aprendiendo, o sea, yo tengo cubiertos los aprendizajes de mis hijos según las evidencias que estoy guardando, ¿no? Tengo evidencias tanto virtuales como físicas y eso me da cierta seguridad, ¿no? Legal, o situaciones X que puedan ocurrir que alguien diga que pues no está aprendiendo. Si se atraviesa el obstáculo de que X persona en tu familia diga que no, que eso es ilegal, que empiecen a criticarte, si tu propósito es lo suficientemente fuerte, entonces tú vas a poder saber cómo responder a esas preguntas. En mi caso yo siempre he dicho, mi hijo está aprendiendo, mi hijo ama aprender, esto es lo que yo quiero, y si alguien me dice que no es legal, no, sí es legal, porque, o sea, sí lo puedes hacer porque yo me he informado, aquí está el certificado de mi hijo, ¿no? Entonces, como que no le voy a dejar salir a la persona, ¿no? Y sí, hay personas que son muy negativas, pero también establece tus límites con esas personas, ¿no? No les des tanta información. Otra cosa que puedes hacer es que vayas encontrando, y esto sí va a ser en el proceso, la forma en la que quieres aprender. No que te encasilles como, soy homeschooling o soy unschooling, no. Sino que vayas encontrando cómo aprenden tus hijos, o sea, que vayas conociéndolos, la forma en la que ellos aprenden, cuáles son sus intereses. Para ello necesitas un tiempo, tú para desescolarizarte mentalmente, para, digamos, dejar de lado las notas por un tiempo, para entender que no necesitas enseñarle a tus hijos ciertos temas para que él lo aprenda, que no necesitas necesariamente enseñarles todos los temas que se les enseña en el colegio o en cierto currículo, que no necesitas hacer que tu hijo memorice cosas para que las aprenda, que no necesitas hacer horas y horas de clases para que tu hijo aprenda. No, necesitas un tiempo de libertad también, de desintoxicarte de la escolaridad, ¿no? Y para ello yo a veces recomiendo, digo, no le enseñes nada, o sea, no intentes cubrir todo lo que se ha cubierto antes en el colegio, sino que deja y sigue a tu hijo. Míralo, cómo aprende tu hijo, obsérvalo. También obsérvate a ti, cómo aprendes tú. Es lo que haces para aprender, ¿no? ¿Cómo aprende tu hijo? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué crees que podrías enriquecer ese aprendizaje que ya tu hijo está teniendo de manera natural, ¿no? Por ejemplo, ir a este museo, ir a este parque, juega, porque jugar es importante. Juega tú mismo, ¿no? Yo para grabar mis videos tengo que jugar, tengo que probar varias cosas, es algo que me entusiasma, es algo que quiero hacer, es algo que me pongo a investigar porque me encanta, es mi jugar, ¿no? Grabar videos es mi jugar. ¿Cómo juega tu hijo? ¿Cómo juegas tú? Y cuando digo jugar me refiero no a simplemente correr o a esos juegos de mesa, me refiero a qué es lo que disfrutas hacer. Allí estás jugando. ¿Qué es lo que te entusiasma? Ahí estás jugando. Puede ser, digamos, escribir. Eso te entusiasma o eso es para ti jugar. Puede ser, por ejemplo, cocinar. Y para ti eso es jugar. Entonces, esas cosas que te entusiasman, obsérvalas. ¿Cómo te sientes cuando las haces? ¿No? ¿Cómo se siente tu hijo cuando está haciendo algo que le entusiasma? Eso está jugando allí. ¿Cómo lo haces? ¿No? ¿Qué haces cuando algo te entusiasma? Es más, yo observé a mi hijo una vez, estaba haciendo algo que le entusiasmaba, pero para terminar de hacerlo tenía que hacer algo que no le gustaba. Y estuvo tan comprometido haciendo esa cosa que no le gustaba, solamente porque tenía un objetivo. Y ese objetivo era hacer unos gritos, no me acuerdo qué era, pero se comprometió tanto y también hizo de buena manera eso que no le entusiasmaba tanto, ¿no? Solamente porque le permitía hacer lo que sí le gustaba, ¿no? Entonces, no es que también algunos utilizan, digamos, el argumento de que, pero en la vida tienes que hacer cosas que no te gustan. Sí, pero no es que la vida te la pases, para tener éxito en la vida siempre tienes que hacer cosas que no te gustan. No, te enfocas en hacer aquellas cosas que te entusiasman, aquellas cosas que te apasionan. Y sí, vas a hacer cosas que no te gustan, pero las vas a hacer de buena gana porque estás con el objetivo de hacer algo que te apasiona. No es que la vida está llena de hacer cosas que no te gustan nada más, sin sentido, no.
Por ejemplo, ¿no? Mi hijo tengo un hijo que es muy tímido, pero muy tímido. Y no le gusta salir así como que al frente a hablar y cosas así. Pero él estaba tan entusiasmado con vender y ganar dinero que no le importó hablar con las personas de la calle, personas que no conocía en el mercado, para vender sus productos. Y estuvo dispuesto a hacer algo que no le gustaba porque estaba motivado interiormente, de manera intrínseca, por algo que él quería lograr. Entonces, esa es una de las ventajas que uno logra cuando hace homeschooling, sobre todo más cuando hace unschooling y tiene un poco más de libertad y la educación va de acuerdo a sus intereses, ¿no? Coméntame aquí, ¿cuáles son tus razones para poder empezar a hacer homeschooling, por las cuales tú deseas hacerlo y qué otras cosas tú consideras importante para iniciar en este camino?